En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo 2 de esta epístola a los Hebreos que estamos estudiando y vamos a continuar con nuestro estudio partiendo del versículo 10, ya que esto es algo muy importante. Es uno de esos versículos a los cuales uno no puede dejarlos ir. Los versículos 9 y 10 de este capítulo 2 de la epístola a los Hebreos son el corazón mismo de este capítulo. Porque convenía, dice aquí, a aquel por cuya causa son todas las cosas. Ahora todas las cosas fueron hechas para Él, y por Él fueron hechas. Es decir, que el Señor Jesucristo fue quien las hizo, y fueron hechas para Él. Si usted quiere saber por qué existe este universo, es porque el Señor Jesucristo lo quería así. Es porque fue su voluntad, y este universo existe para Él. Ese es el origen de esto, la mente de Cristo. Ahora notemos lo que dice aquí en este versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ese es el propósito presente de Dios. Dios tiene un propósito futuro, el de colocar a su rey sobre el monte santo de Sión. Eso lo encontramos allá en el Salmo 2. Y Dios está dirigiendo eso en aquella dirección en el presente. En el día de hoy está llamando a un pueblo para su nombre. El Señor Jesucristo está salvando a la gente. El Señor está llevando a muchos hijos a la gloria. Eso lo podemos apreciar por todas partes del mundo. Y Dios aún está llamando a su pueblo en su nombre, llevando muchos hijos a la gloria por el autor de la salvación de ellos. Ahora queremos decir algo en cuanto a esta palabra autor aquí. Se repite otra vez en el versículo 2 del capítulo 12. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15, se traduce como príncipe. En realidad, lo que indica es el originador o el líder. El doctor Scofield señala que es aquel que inicia y lleva a cabo algo. Es decir, que el Señor Jesucristo es el alfa y omega de todo. Él es el comienzo y el fin. Él comienza algo y lo completa. Él es el autor, el originador. Él es quien origina nuestra salvación. Él no solo la origina, sino que hace del autor de nuestra salvación algo perfecto. Y ya hemos hablado algo de esta palabra perfecto antes. Esto tiene que ver con la idea de llevar algo hacia una meta, a consumarlo. Así es que aquí tenemos esta palabra autor y también la palabra perfecto. Él lo origina, Él lo consuma. Él lo comienza, Él lo finaliza. Es el principio y el fin, el alfa y omega. Eso es lo que está diciendo el escritor aquí. ¿Y cómo lo hizo? Viniendo a esta tierra y tomando en sí mismo nuestra humanidad, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo cuando vino aquí? Él probó la muerte, se nos dice en el versículo 9, la última parte, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y como dijimos en nuestro programa anterior, esto no quiere decir solamente la muerte que él padeció, sino todo lo que la muerte significa. Por tanto, el Señor Jesucristo llegó a ser un hombre. Él no fue un hombre en el cual Dios hizo algo, aunque así sucedió también. Pero Él no es un genio religioso, aun cuando lo fue. Él no fue un hombre en el cual Dios hizo algo, aunque así sucedió también. Pero Él no es un genio religioso, aun cuando lo fue. Él no es un mártir por una causa, aunque se puede decir eso. Él no es solo un buen ejemplo. No, Él vino a esta tierra para redimir a la humanidad, para lograr la salvación del hombre. Hoy hay un hombre en la gloria. Un hombre regresó al cielo, y Él fue quien trajo a Dios aquí a la tierra para revelar a Dios. Él llevó la humanidad allá al cielo para representar a la humanidad. Él revela a Dios en la tierra. Él representa al hombre allá arriba. Vamos a apreciar eso en su sacerdocio. Ahora, el versículo 11 de este capítulo 2 de la epístola a los Hebreos dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Me gusta mucho este versículo. Santificar aquí no significa lo que la persona común puede creer. Uno pensaría que esto se refiere a una persona muy buena, una persona muy dulce. Bueno, la santificación cuando se usa en relación con el Espíritu Santo
tiene que ver con la obra de Dios en nosotros, para hacernos la clase de representantes que Él quiere aquí sobre la tierra, y es la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de los redimidos. Pero santificación, cuando es usada con la persona de Cristo, y ese es el verdadero significado aquí en la epístola a los Hebreos, no es purificación, es consagración. No es una condición, sino una posición que tenemos en Cristo, y eso es lo que tenemos que mantener delante de nosotros. Él fue justo, Él ocupó el lugar del injusto para poder llevarnos a Dios. Él nos ha llevado ahora a formar parte de la familia de Dios, y en la familia de Dios Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo no me atrevo a llamarle a Él hermano, no me atrevería a decir eso en cuanto a Él, pero debemos decir esto, que Él nos ha llevado a la familia de Dios a nosotros. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es la cabeza de la familia. Él nos llama hacia nosotros porque todos nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Amigo oyente, esto nos presenta de una manera muy clara que esta falsa doctrina no es una doctrina, es una herejía. Y nos estamos refiriendo a la paternidad universal de Dios, a la hermandad universal del hombre. Es una doctrina condenable que existe hoy porque en realidad no es cierto. Como dijimos en nuestro programa anterior, no nos gustaría haber sido el hermano de un rey de Inglaterra en los días pasados, porque lo hubieran llevado a la torre para darle muerte a uno. El verdugo en ese lugar hubiera dado cuenta de uno de una manera muy rápida y de un solo golpe concluiría la vida de uno. Amigo oyente, la humanidad en general no tiene mucho de qué jactarse. Ahora, en el versículo 12, encontramos que él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. De modo que aquí en el versículo 12 leemos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esta es una cita del Salmo 22. Ese es el gran salmo de la cruz. En la primera parte de este salmo se muestra la humillación de Cristo, y aquí en realidad tenemos las 7 últimas palabras que Él pronunció en la cruz. Pero comenzando con el versículo 22, tenemos la exaltación de Cristo, ya que allí dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Este derecho creemos que se podría restringir a los creyentes hebreos, porque esto ha sido escrito para los hebreos. En cierta ocasión, un pastor que visitaba la tierra de Israel pudo conversar con un guía hebreo y le habló en cuanto al Señor Jesucristo. Este guía sabía mucho en cuanto a los lugares que Cristo había visitado aquí en esta tierra y le gustaba señalar esos lugares. Él, por ejemplo, llevaba a la gente a Betania y decía que Jesucristo había estado allí. Señalaba el hogar donde había estado Jesús. Y el pastor le dijo entonces que Cristo era judío, que uno podía recordar que la mujer samaritana había dicho eso, y que el Señor Jesucristo no lo había negado. Ella tenía razones en cuanto a esto porque así es como lo podemos apreciar en las Escrituras. Así es que el pastor le dijo a este guía que él debería estar contándole a los demás en cuanto a Jesucristo, y no los visitantes decirle a él en cuanto a Jesús. El pastor continuó diciéndole que ya que él conocía los lugares donde Jesucristo había estado, ya que él conocía esas casas, las había visitado, que él debería conocer la razón por la cual él vino a esta tierra. Pero el guía no estaba interesado en esto. Solo le interesaba ser un guía y por cierta cantidad de dinero él llevaba a la gente y le mostraba esos lugares. Ahora notemos una vez más lo que dice aquí en el versículo 12 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Siguiendo más adelante en este mismo capítulo, tenemos otra cita, y el escritor está citando ahora del capítulo 8 de Isaías, versículos 17 y 18. Leamos entonces el versículo 13 de este capítulo 2 de Hebreos que estamos estudiando. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Esto nos revela cómo el Espíritu Santo interpreta la Escritura. Hay aquellos, por ejemplo, que hoy tratan de dar una interpretación, digamos, de los profetas que eliminaría cualquier referencia al Señor Jesucristo. Tenemos una referencia que cuando la leemos en Isaías, podemos ver en realidad que Él está hablando acerca de los hijos de Isaías. Así es como uno la puede entender. Pero ahora el Espíritu de Dios interpreta esto en referencia al Señor Jesucristo.
Así es que hoy, cuando cualquier persona trata de eliminar al Señor Jesucristo de los profetas, entonces está contradiciendo la interpretación del Espíritu Santo aquí. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo regresó de entre los muertos, Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17, «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Es decir, que Él está diciendo a mis hermanos, y Él se estaba refiriendo en esa ocasión en particular a los apóstoles. Por supuesto, todos ellos eran judíos. Enfatizamos esto porque creemos que es muy importante en esta ocasión. Si mantenemos delante de nosotros a aquellos a quienes fue escrita esta epístola, nos permitirá darle una interpretación que creemos nos puede llevar a una aplicación para mi corazón y el suyo. Notemos ahora lo que dice el versículo 14 de este capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí llegamos a una declaración que enfatiza su encarnación. Él participó de carne y sangre. Él vino de una forma en la cual ellos no estaban esperando que Él viniera. Tendrían que haberlo esperado. Los profetas indicaron claramente la forma en que iba a venir la primera ocasión. Pero como dice George MacDonough, ellos estaban esperando a un rey para que los levantara. Sin embargo, vino una criatura pequeña que hizo llorar a una mujer. Él participó de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, dice este versículo. Él vino a este mundo por medio de un nacimiento humano, de la misma manera en que lo hicimos usted y yo, amigo oyente. Y no solo a través del nacimiento. Su nacimiento no salvó a nadie. Dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y fue solo a través de la muerte que Él podía salvar. Su muerte nos salva, no su nacimiento, ni tampoco su vida. Es su muerte la que nos salva. Él trajo salvación y libertad de la muerte, es decir, de la muerte espiritual y eterna. Notemos ahora lo que dice aquí. Estamos leyendo lentamente porque es muy importante todo esto. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino a esta tierra y tomó en sí mismo nuestra humanidad. Él se hizo inferior a los ángeles, porque dicen los versículos 16 y 17, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando Él vino aquí en semejanza de los hombres, era una semejanza real. Él se identificó completamente con nosotros. Él podía haber nacido en el palacio de César, pero no nació allí. Él nació en la pobreza, Él nació en un pesebre. ¿Por qué? Para poder experimentar lo que era en realidad ser semejante al hombre, para poder saber algo del efecto del pecado en el hombre. ¿Y dónde podemos ver esto? Bueno, lo podemos ver en la pobreza, lo podemos ver en la tentación, lo podemos ver en la muerte violenta y que no merecía. Allí es donde uno puede ver el pecado manifestado. Creemos que es algo trágico en el presente cuando podemos enterarnos de personas ancianas que son asesinadas por algunos jóvenes que tienen algunos problemas psicológicos. Debemos darle gracias a Dios que Él va a arreglar las cosas algún día. Habrá que rendir cuentas algún día, y eso lo tendremos que hacer ante Él. Así es que bajó aquí a esta tierra y conoció lo que era la verdadera pobreza. Muchas historias tristes se relatan de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, se cuenta que durante esa época los trenes viajaban repletos de gente, y si los pasajeros por alguna razón u otra tenían que bajarse del tren, entonces subía otra persona al tren y ocupaba su lugar, y no había quien los sacara de allí. Eran personas que habían llegado a la estación a despedir a los seres queridos. A veces la esposa había ido a despedir al esposo que se iba a la guerra, y ella quedaba allí sin un lugar a donde dirigirse. Por tanto, permanecía en la estación del tren hasta que podía subirse a otro tren y salir de ese lugar. Se cuenta que en ese mismo lugar, en la estación del ferrocarril, nació un bebé. ¿Puede usted imaginarse lo que puede haber sido eso? Un bebé que nace allí en la estación del ferrocarril.
Para esta fecha creemos que será un hombre grande y esperamos que alguien le haya hablado del Señor Jesucristo. Bueno, al Señor le ocurrió algo parecido, como usted recuerda. César había decretado que todos tenían que inscribirse para pagar los impuestos. Su madre María tuvo que ir a Belén y allí no había lugar en el mesón. Y él nació en un pesebre. Y él entonces puede simpatizar con un muchacho como ese que nació en una estación del ferrocarril, ¿no le parece? El Señor Jesucristo, amigo oyente, vino a este mundo y Él pudo simpatizar con usted y conmigo. No interesa quién sea usted y dónde esté usted. Él le conoce y le comprende, no solamente porque es Dios, sino porque Él se hizo hombre y sabe exactamente las cosas por las cuales usted tiene que pasar hoy. Así que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga es nuestra ferviente oración.